Hola, bienvenidos a Colindancias, un espacio para la literatura, la reflexión y el pensamiento crítico. Espero que estén todos muy bien, relajándose con este principio de año. Estamos el día de hoy por darles un tema que puede ayudarnos un poco en eso. ¿Les gusta la comedia tal vez? Pues hoy vamos a hablar del lugar que ha tenido la comedia en el desarrollo, fíjense nada más, de la humanidad. Así es, ustedes pensarían que la comedia es algo que no debe de tener mucha importancia, porque se trata de reírnos, de burlarnos de algo, de alguien tal vez. Pero, ¿qué tal si les dijera que la comedia está íntimamente ligada con el desarrollo sociopolítico? Así es, ¿qué tiene que ver la política con la comedia? Pues tiene que ver absolutamente todo. Habíamos estado viendo en una ocasión anterior qué pasaba con los géneros literarios y los géneros teatrales, que de alguna manera están emparentados o son parte de lo mismo. Y hablamos un poco acerca de esto precisamente. Tal vez recordarán que en sus orígenes el teatro, en Grecia, en Atenas, sucede con este otro género que es la tragedia. Y la tragedia, decíamos por ahí, que es ni más ni menos que cuando se exaltan los valores de los aristócratas, o sea, de los reyes, los príncipes, los sacerdotes y todos aquellos poderosos que de alguna manera se mostraban perfectos, sufridos, sí, así es, sufridos, se la pasaban sufriendo, de eso se trata la tragedia. Tuvo bastante éxito porque además tenía que ver con un ritual religioso aún, ¿sí? Era un momento en que todo el pueblo, en el caso de Atenas por ejemplo, presenciaba este espectáculo, que no lo entendían como espectáculo, no era algo al que se iba a pasar un rato agradable, sino era una especie de necesidad religiosa o espiritual. Sin embargo, por un tiempo, ¿de cuándo estamos hablando? Más o menos por ahí del siglo VI a.C. El tema o los temas de la tragedia tuvieron mucho éxito, pero empezaron a cansar a la gente de alguna manera, por un lado. Por otro lado, hubo quienes se dieron cuenta de lo siguiente, fíjense. La tragedia decía, sí, los héroes de la tragedia son perfectos, están emparentados con los dioses, reciben la iluminación divina, son los encargados de guiar al pueblo y además están buscando siempre el beneficio por todos o de todos y su propio bienestar, pero a pesar de ello sufren, son perfectos. Entonces empezaron a decir, a ver, esperen un momentito, yo estoy viendo aquí que los gobernantes que tengo en mi ciudad, ahorita, porque entre paréntesis tenemos que recordar que las historias que contaban las tragedias no eran historias recientes de ese momento, sino que tenían que ver con leyendas y mitos antiguos, o sea, de siglos y siglos atrás. En todo caso, decían, bueno, estoy viendo que los que me tocan a mí en este momento no son perfectos y no sufren mucho que digamos, al contrario, son imperfectos y se la pasan muy bien. Así es que con esa premisa, con esa idea y con esa actitud, nace la comedia. Se empiezan a presentar obras cómicas que, por cierto, igual que la tragedia, tenían su origen en el ritual que se llevaba a cabo como adoración o como comunión con el dios Dionisios, que eran las dionisíacas, así les llamaban, y implicaban toda una festividad de danza, canto, alegría, vino, por supuesto, y como le llamarán estas mascaradas, o sea, se disfrazaban de Dionisios, se disfrazaban del séquito de sátiros, que son estos personajes que tienen mitad macho cabrío y mitad persona con cuernos, recordarán esos, los faunos, o como el dios Pan. El punto es que todo ello implicaba esto que tiene que ver con la fertilidad,
La fertilidad tiene que ver con una situación sexual, lo cual tiene que ver con una situación pues no muy seria que digamos. Sin embargo, la tragedia había retomado esta otra parte que tiene que ver con la muerte de Dionisios y su resucitación, que era la metáfora, si lo quieren llamar así, del invierno y la primavera. Ese es el ritual con el que tenía que ver. Entonces, los cómicos, que son los que escribieron comedias, tomaron esta idea de lo alegre y se creó nuevo género que se llamó comoidias. La comoidia es algo así como el desfile, porque lo que sucede es que es un desfile de personajes y es el momento en que pasan frente a nosotros y podemos criticar, podemos señalar y podemos reírnos de ellos. Pero fíjense nada más algo bien interesante. En un país como el nuestro, en una época como la nuestra, de pronto pensamos que la comedia es nada más para olvidarnos, relajarnos y olvidarnos de estas situaciones pues no muy agradables que nos podrían dar especialmente las condiciones sociopolíticas. Bueno, pues en este caso es exactamente lo contrario. Para los atenienses, la comedia implicaba precisamente enfrentar a las situaciones sociopolíticas por medio de la risa. Eso quiere decir que el propósito real de la comedia, originalmente como la crearon ellos, no es precisamente olvidarse, sino enfrentarla, o no es precisamente reírse para olvidarse de los problemas, como pensaríamos el día de hoy. No, era enfrentar esas situaciones por medio de la risa. ¿Y qué creen? Sí tenían consecuencias. De pronto había quienes, por ser señalados en una comedia, podían peligrar en cuanto a sus funciones públicas, porque estábamos hablando de funcionarios en una época en donde la democracia ya existía en Atenas. Entonces tenemos que entender eso, estaba íntimamente ligado a esas condiciones. En una monarquía este tipo de historias hubiera sido muy difícil que surgiera, pero como se trataba de una democracia había cabida para ello, y sí se tomaba en cuenta y sí se tomaban manos en el asunto. Y bueno, recordemos por ejemplo lo que nos muestran autores como Aristófanes, que es el más conocido y es de quien más se han rescatado obras cómicas, y tiene varias que sobrevivieron, muchas otras no sobrevivieron, especialmente en la Edad Media, cuando fueron destruidas, guardadas, escondidas, quemadas por razones ideológicas. Sin embargo, lo que quedó de este cuerpo de obras de Aristófanes nos muestran precisamente cómo la comedia atañe, cómo se enfrenta a las condiciones políticas. Y no nada más a las condiciones políticas, también de hecho critica a los nuevos filósofos de pronto, critica a los mismos autores de tragedias. Es una especie de crítica literaria, cómica, digamos que son los primeros críticos en ese sentido. Y critica también las costumbres de la gente. Sí, es muy amplio la manera en que un autor como Aristófanes maneja la comedia. Y una de las obras más reconocidas es la de Lisístrata. Fíjense nada más cómo funciona esto que estábamos comentando sobre política, comedia y condiciones sociales. En este caso, y ahora que estamos presenciando situaciones bélicas, por ejemplo, fíjense nada más cómo enfrentó una situación bélica a través de una obra como la de Lisístrata. Esta obra tiene la idea, o parte de la idea, de que los hombres son los que llevan a cabo la guerra y no las mujeres. Y en esa época estaba ocurriendo una de las guerras entre los atenienses con otro pueblo. Y bueno, el punto es que ya tenían años llevándolo a cabo. Las mujeres de Atenas estaban muy enfadadas de que sus maridos, sus hombres, estuvieran llevando a cabo esta situación bélica. Independientemente de las razones políticas y demás, llegó un punto
en que una mujer ateniense, Lisístrata, se le ocurriera, tomó la iniciativa de hacer una huelga. Para ello juntó a otras mujeres, hicieron una asamblea, se pusieron de acuerdo, las hizo jurar solemnemente y se trató de una huelga sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que no iban a permitirle a sus maridos, a sus novios, a sus amantes que tuvieran relaciones con ellas si antes no terminaban la guerra, ¿sí? Y todas juran, les cuesta trabajo a algunas, pero se aguantan y llevan a cabo esta huelga en la cual, cuando llegan los maridos de la guerra, pues les niegan sus derechos como maridos ante ellas. Los maridos se enojan, reclaman, etcétera, etcétera, pero ellas están firmes y les siguen negando esto. Así es que la trama implica toda una serie de dificultades por ese lado, pero ¿qué creen? La cosa no paró ahí. De pronto se empiezan a unir mujeres de otras ciudades y hacen lo mismo, porque había otras ciudades de Grecia que también estaban involucradas. Así es que se empieza a expandir esta situación, esta huelga. Llega a ser tan importante, tan fuerte, tan poderosa, que definitivamente no les queda otra más que terminar la guerra. Y más o menos esa es la trama de esta obra Lisístrata. Aristófanes tiene algunas otras obras como Las nubes, por ejemplo, que tienen que ver con las cuestiones filosóficas, y otras obras que les comentaba en donde se burla de otras situaciones. Fíjense que esto funcionó por un tiempo en Grecia, esto de hacer una obra cómica, señalar y que peligrara el lugar del funcionario, el poderoso, hasta que en un momento dado la democracia empezó a declinar, y fue entonces cuando ya no se permitió tanta libertad a los autores de la comedia. Sí, así es, no todo fue perfecto por todo este tiempo en ese sentido, y tuvieron que bajarle el tono, por así decirlo, una vez más por razones políticas. En Roma, en donde se retomó todo lo que los griegos llevaban a cabo en términos de arte y muchos aspectos culturales, por supuesto que el teatro también tuvo mucha importancia. Y resulta que la comedia al principio se llevó a cabo parecida a la de Grecia, pero muy pronto se cambió el giro en torno a qué o de quién se burlaban, especialmente en la época del imperio, porque, como recordaremos, como entenderemos en el imperio, resulta muy difícil que haya una libertad para criticar a los poderosos, por supuesto. Entonces, si lo piensan bien, cuando es difícil criticar o burlarse de un poderoso, es que seguramente estamos bajo un sistema pues no muy abierto, no muy democrático. Total, lo interesante de esto es que gracias a esa situación tuvieron que darle un giro, y ahora los autores romanos se enfocaron en criticar al pueblo, a la gente común, que por supuesto también era necesario, sí. También la gente del pueblo comete errores, también tiene defectos que afectan socialmente a los demás. Tenemos, por ejemplo, el caso de la obra La Hoya, del autor Plauto, uno de los más importantes también de este género, y es la historia de un viejo común y corriente que en su casa, afuera se encuentra una olla enterrada que tiene un tesoro. Y se obsesiona con el tesoro y se la pasa todo el día cuidando el tesoro, ¿sí? Tanto así que descuida las situaciones familiares. Tiene una hija que tiene un amorío con un personaje por ahí, tiene un amorío con un personaje por allá, y hay toda una complicación por ese lado, y él está ausente de todo eso porque lo único que le interesa es estar cuidando la olla. Es más, se la pasa reclamándole a la criada que piensa que le va a robar su olla. Total, le pasan muchas cosas y finalmente en un momento dado hasta pierde la olla, tanto así que la cuidaba. Y bueno, ahí nos podemos dar cuenta mucho de
cuál es la idiosincrasia, la actitud de la gente ante una situación u otra, en este caso de los romanos, la gente del pueblo, la gente común. Bien, en la Edad Media, la comedia, después de la caída del imperio y que surge el cristianismo, pues no solamente decae, sino que como tal, como teatro, desaparece totalmente, sobre todo por la ideología cristiana, que consideraba que la comedia no era algo digno, no era algo apropiado. Inclusive dicen por ahí que tal vez pensaban que Jesús, como nunca rió, como nunca salió que riera en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, pues no era algo apropiado reírse. Eso no quiere decir que la gente no se riera, todo el tiempo se reían por todos lados. Es más, no solamente eso, sino que había gente que se dedicaba a hacer reír a la gente. Recordemos a los bufones de los reyes medievales, pero eso es algo muy diferente. No es lo mismo tener toda una obra de teatro escrita, con todo un elenco, con toda una producción de manera seria, formal, dedicada a la risa y mucho menos a criticar a los poderosos. Podríamos pensar en obras de teatro en donde se burlan de reyes o de sacerdotes, pues no, claro que no había tal cosa, ¿sí? Eso estaba fuera de consideración. Así es que por siglos y siglos, durante toda la Edad Media, no existe nada que se parezca a esto, que fueran las obras de teatro cómicas. Solamente había juglares en la calle, bufones en la corte de los reyes. No fue sino hasta el Renacimiento, cuando resurge la comedia, especialmente en Italia, en Roma primero, en Florencia después y luego en Venecia, donde resurge esto que entendemos como comedia. Fíjense que es muy sabido que el Renacimiento, que surge en Italia primero, por lo menos 1 o 2 siglos antes que el resto de Europa, sucede gracias a la cercanía que tenían con el centro del poder romano de la antigüedad. Esto quiere decir que ellos tenían a la mano documentos, información, obras que de alguna u otra forma estaban fuera del alcance del resto del mundo cristiano de esta época, porque estaban o prohibidos o simplemente se habían escondido. Tanto así que algunos redescubrieron obras de teatro cómicas romanas. Eso los llevó a decir, órale, no sabía que existía esto, mira nomás. Hace rato platicábamos una, la de La Hoya, que les recomiendo que la revisen, del autor Plauto. No sabía que existía tal cosa. Fue tanto el entusiasmo que las empezaron a montar y ustedes dirán, pero oye, ¿qué no se supone que el poder de la iglesia no les permitía? Bueno, pues resulta que estando tan cerca del centro del poder, de alguna otra forma, hubo cierta libertad y les permitió esto. Hubo un desarrollo en términos de pensamiento crítico y desarrollo social. Eso fue lo que hizo que se desarrollara el Renacimiento por sí mismo, con todo esto que conocemos de él, con las obras de los grandes maestros, pintores como Da Vinci, Miguel Ángel, etc., y que se originan con Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia. Por cierto, la Divina Comedia, que no es teatro, y que parecería que no es comedia, también es una especie de comedia, y por eso se llama así. Es una comedia porque Dante, de la manera más sutil, se la pasa burlándose de los poderosos y de sus enemigos, sobre todo cuando están en el infierno. Por eso se llama La Divina Comedia. Pero bueno, más allá de esa obra cumbre de la literatura, resurge este movimiento de teatro cómico, como les decía, en Roma y en Florencia, pero no es tan original. Lo que sucede es que ellos empiezan a montar de nuevo las obras teatrales romanas o hacer versiones de esas. No es sino hasta que en la ciudad de Venecia que surge un movimiento que va a renovar definitivamente la comedia. Ahora, algo que tenemos que entender muy claro es que Venecia resulta un lugar clave para el desarrollo político. ¿Qué pasa con esto? Venecia es una ciudad medieval que había sido construida en el agua, como todos saben, tiene canales y todo esto porque se estaban refugiando de los bárbaros que habían estado
saqueando Roma, Italia, al final de la época del Imperio Romano, y durante la Edad Media pues estuvieron ahí cuidándose de ataques, posibles ataques. Esto les permitió un desarrollo material, que les permitió volverse buenos navegantes, que les permitió volverse buenos comerciantes, que les permitió un desarrollo económico, que les permitió el desarrollo de una especie de capitalismo. Sí, de alguna u otra forma ellos son los que inventan esto, y que a su vez les permitió desarrollar un sistema político que favoreciera el capitalismo o las condiciones mercantiles, y no fue otra que la democracia, una especie de democracia medieval, fíjense nada más, mientras que en el resto de Europa tenían feudalismo. En Venecia existía esta forma de democracia que fue llevada a cabo como una república que tenía un senado. Así es, había votaciones, había un senado, representantes, una cámara, etcétera. Se adelantaron bastante a su tiempo, y esas condiciones permitieron que surgiera el movimiento de la comedia del arte. La comedia del arte es un movimiento teatral más o menos callejero que implica varios factores de la comedia clásica, pero renovados y con tintes muy originales, muy propios de esta cultura veneciana. Fíjense nada más, se trata de obras cortas o representaciones cortas que tenían que ver más que nada con improvisaciones frente al público. Entonces aparecían 2 o 3 personajes, 2 o 3 actores que representaban arquetipos. Los arquetipos son estos personajes que representan a un grupo social, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer personajes que son los arquetipos no solamente de los poderosos, o ya no nada más del pueblo de hasta abajo, sino de en medio también. Esa es una innovación muy importante de la comedia del arte. Es una comedia en donde se critica a todos por parejo. Es una forma de decir, todos somos responsables de nuestras condiciones sociales, y por eso vamos a reírnos de todos para señalar nuestros errores y tal vez podamos hacer algo al respecto. De esa manera aparecen arquetipos como el de Arlequino, este personaje que luego se convierte en una especie de muñeco que es el arlequín. Bueno, originalmente es un pícaro que se dedica a burlarse, aprovecharse más bien de la gente común, ya sea de cualquiera, ¿sí? Y para su propio beneficio. Aparece la chica Colombina, que es esta chica del barrio, del pueblo, linda, coqueta, que también se aprovecha para su propio beneficio de los demás. Y aparece el viejo avaro, que es el típico señor que no quiere soltar su lana, pero llega el arlequino y logra bajar la lana, todo este tipo de situaciones. Y así sucesivamente hay un desfile, como habría sucedido en la comedia griega, de personajes que tienen que ver con las condiciones sociales. Ahora, algo que pasa con la comedia del arte es que no eran precisamente obras de teatro escritas para guardarse y luego representarse, sino que partían de una idea que se desarrollaba y cada vez sucedía de una manera distinta. Tanto así que las obras de teatro que subsisten el día de hoy son algunas de las tantas versiones de estas representaciones de improvisación. En ese sentido también aportaron muchísimo al desarrollo de las técnicas teatrales y actorales, por cierto. Y recordemos también las máscaras. En Grecia se usaban las máscaras, las de la tragedia, las de la comedia, que por cierto incluían una especie de megáfono antiguo para que se escuchara bien en todo el recinto. Bueno, una aportación de la comedia del arte es que son máscaras que nada más tapan la parte de arriba y la boca queda libre, de tal forma que sale bien la voz y pueden trabajar fácilmente los actores. Esto influyó en otros autores del Renacimiento, especialmente los clásicos, como el propio Shakespeare, gente como Cervantes, gente como Lope de Rueda, Tirso de Molina,
etcétera, etcétera. Autores muy importantes que lograron obras sobresalientes que todos conocemos. Y fíjense nada más que en el caso, por ejemplo, de Cervantes, que es más reconocido por El Quijote de la Mancha, o El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que por cierto tiene muchísima comedia si lo vemos desde ese punto de vista, porque retoma los aspectos de la novela picaresca o de picardía, que es ni más ni menos que también una crítica social por medio de la risa, ¿sí? Como la obra de Lazarillo de Tormes. Son situaciones de costumbrismo, por así decirlo, la costumbre de la gente, las costumbres, pero bajo el lente de lo cómico. Bueno, Cervantes también creó algunas comedias como La Fierecilla Domada, una obra muy reconocida y que se sigue montando todavía al día de hoy, en donde hay una mujer que no se quiere casar y la están obligando a que se case, y hay un joven que se quiere casar con ella, y hay una serie de dificultades por ese lado. Entonces, ahí hay una crítica social y hasta tal vez feminista, por así decirlo. Bueno, resulta que se ha hablado mucho de las similitudes entre Cervantes y Shakespeare, y bueno, esa es una de ellas. Pues resulta que ambos tienen la misma obra. Curiosamente, los dos crearon su propia versión de esta obra. Eso quiere decir que es una idea, una historia que no es ni de ninguna de los dos, sino que la tomaron de algún otro lado, pero hicieron su propia versión. Y las dos valen la pena, por cierto. Por otro lado, y ya viéndonos al caso de Shakespeare, que es mucho más reconocido por sus dramas y por sus tragedias, como Otelo, Hamlet, obviamente Romeo y Julieta, etc. Bueno, pues tenemos que recordar que él también hizo comedias, escribió comedias y montó estas obras cómicas, como el caso de una de las más reconocidas, que es Sueño de una noche de verano. Antes de platicar de esta, les quiero comentar algo bien interesante. La comedia, de alguna u otra forma, depende muchísimo de algunos aspectos como el lenguaje. El lenguaje es lo que hace que algo sea cómico o no, porque siempre se está jugando con el idioma. Por otro lado, también las condiciones, el contexto, hacen que una cosa sea risible o no para un grupo de gente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es chistoso para mí a lo mejor no es chistoso para él o para ella, y mucho menos va a ser chistoso para otro pueblo y en otra época. Bueno, esta obra, El Sueño de una noche de verano, parecería que tiene esas condiciones muy peculiares. Es la historia de unos jóvenes atenienses que se escapan de casa porque a uno de ellos, son 4 jóvenes, uno de ellos es una pareja joven enamorada a quienes no les permiten casarse por diferencias sociales, y otros son 2 jóvenes, un hombre y una mujer. Ella está enamorada de él y él no está enamorado de ella. Entonces se escapan en la noche al bosque y ahí se pierden, y hay un encuentro con los seres mágicos, místicos del bosque. Aparecen el rey de las hadas y no sé qué tanto, que les juegan algunas bromas, les ponen algunos encantos y piensan arreglar la situación amorosa, pero lo único que hacen es complicarla, porque se equivocan, por ejemplo, y en lugar de enamorar al joven de quien estaba enamorada de esta chica, se lo ponen al otro enamorado de la pareja que se quiere casar. Entonces hay una situación ahí complicada, y es una especie de comedia de situación, así le llaman. Hay confusiones, enredos, cruces de situaciones combinados con situaciones mágicas, pero es finalmente una comedia. Así es que esto nos lleva a pensar cómo la comedia no solamente depende de estas condiciones sociales, sino que afecta a las condiciones sociales, como sucedió, por ejemplo, con otras comedias clásicas como la de Molière, quien de alguna otra forma en el siglo XVIII influyó para el desarrollo de la crítica o del pensamiento crítico que llevó a cabo ni más ni menos que la Revolución Francesa, o en el modernismo con gente como Oscar Wilde, que también de alguna manera influyó en la crítica
de las ideas que ya estaban caducas hacia finales del siglo XIX y principios del XX, o toda la comedia que ha habido en el siglo XX, incluyendo la comedia negra, el humor negro, ¿sí?, que surge del teatro del absurdo, por ejemplo, o del surrealismo que tanto ha influido hasta el día de hoy, inclusive en animaciones cómicas que podemos ver por ahí y por acá. Y bueno, los invito a que revisen todo este legado de comedia que nos han dejado, y eso nos lleva a pensar que tanto tiempo tiene la comedia que a lo mejor no hay mucho nuevo bajo el sol, solamente hay variantes que nos ayudan no solamente a pasar la vida, el día a día, sino a reflexionar sobre nuestras condiciones sociales. Con esto los dejo. Yo soy Horacio Ortiz Villacorta. Espero verlos la próxima y sigan viendo nuestro siguiente segmento aquí en Colindancias. Gracias por vernos. ¿Cómo se sienten en cuanto a los propósitos de Año Nuevo? ¿Tienen algún malestar porque alguno de ellos no lo han logrado cumplir? ¿O tal vez tienen esa sensación de que exageraron en proponerse cosas y están empezando a emplear una serie de justificaciones o tal vez una serie de reajustes para que aquello que se habían propuesto siempre no sea más un propósito? Estamos a mitad del mes y pues es momento de examinar ese malestar que se nos está presentando, cómo le denominamos. Entonces yo aquí lanzaría la pregunta que podría haber lanzado previamente, y sería la pregunta: ¿cómo van en este inicio del año con sus disonancias cognitivas? Quédense en Humanamente. Yo soy Erika Claire Caicero y hoy vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias por seguir aquí conmigo en Colindancias, en este segmento Humanamente. Les recuerdo, yo soy Erika Claire Caicero y este segmento es gracias a la colaboración entre PSN y la Universidad Iberoamericana Tijuana. Les preguntaba cómo van con sus disonancias cognitivas, este término que es derivado de una teoría dentro de la psicología social que justamente se concibe como disonancia cognitiva y que se ha popularizado en los últimos años, pero que tiene su origen en los 50 con este científico de la psicología social, Leon Festinger, que fue estudiante de Kurt Lewin y maestro de Philip Zimbardo. Entonces veamos el linaje dentro de los estudios psicosociales, cómo se va presentando en ese sentido, pero que pues además nos está hablando de la evolución del entendimiento de las personas. Entonces, en los 50 publica un libro que se llama Teoría de la disonancia cognitiva, que de lo que nos habla es de este estado de malestar mental, esta forma en la que percibimos que hay disonancias entre nuestras creencias y nuestros comportamientos, o bien cuando no están alineadas nuestras cogniciones, a lo mejor pueden ser dos cogniciones contrapuestas y que hacen que podamos manifestar un comportamiento que más bien podría calificarse como incongruente. Esto lo preguntaba yo en el inicio de este segmento al plantear, queda muy bien con esto de los propósitos de Año Nuevo, porque nos está hablando de un establecimiento, a lo mejor un enunciado o una propuesta de alguna transformación en la que estoy firme, estoy convencido de que voy a hacerlo, o firme me mantengo con esta posición, pero mi comportamiento es de manera diferente.
¿no? Entonces es cuando empiezan a experimentarse estos malestares que empiezan desde el terreno cognitivo, pero que se desplazan al terreno fisiológico. Empezamos a sentirlo en el pecho, a lo mejor con una opresión que más bien nos está hablando a lo mejor de una aprensión, algún dolor estomacal, vacío, incluso hormigueo, y también que nos va a afectar en el estado de ánimo, que puede desencadenar en algunos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o de alguna otra categoría. Y esto nos explica Festinger que se debe a que buscamos, bueno, primero estamos normalmente como seres humanos buscando un ajuste todo el tiempo entre lo que pensamos y la forma en la que nos comportamos. Cuando nos encontramos en estos momentos, sobre todo en estas fechas iniciales de un año, nos chocamos con la realidad en la que, por ejemplo, aquello que me había planteado en el terreno de la salud física, por ejemplo, me planteé como propósito desde el día número 1 del año, tal vez el 2, después de haber superado la deshidratación del fin de año y del año nuevo, voy a ir a hacer ejercicio, me voy a levantar a las 6 de la mañana y no voy a romper esa rutina. Pero me encuentro con el día 10, 11 de enero y no he hecho ni un solo día de esa rutina que había establecido. ¿Cuál es la reacción del cuerpo y la reacción en el entorno cognitivo? Pues es una reacción desagradable. Primero experimento este malestar, pero ¿qué es lo que sucede humanamente para poder modificar este malestar a un estado de bienestar? Pues es una múltiple posibilidad que existe en nosotros y somos diferentes individualmente para poder regresar a ese ajuste. Una de las formas en las que se puede resolver esa disonancia es, por ejemplo, dándole una disminución al valor que tenía esa enunciación que yo hice. Por ejemplo, justificarlo con el hecho de que en realidad no estaba hablando tan en serio y no lo establecí de manera formal, es más, ni tan siquiera lo escribí, entonces no cuenta. ¿Sí? A lo mejor podría ir reduciendo, y esto hace que me sienta mejor con el hecho de que estoy siendo contradictorio entre la actitud o lo que establecí. Por ejemplo, el hecho de que haya dicho que soy una persona muy fitness, pero pues no hago ni un solo ejercicio, pues hay un choque y ya estoy haciendo esta transformación del estado de de disconformidad, de inconformidad en mi organismo. Otra de las estrategias que se utilizan es reemplazarlo con una nueva creencia. Es que yo creía eso antes, pero ahora me han dicho que si me levanto a las 6 de la mañana puedo disminuir el tiempo en el que se van a regenerar mis neuronas, entonces pues ya no, prefiero regenerar mis neuronas y no trabajar con la parte física. O de repente me he dado cuenta que es más importante fortalecerme intelectualmente a fortalecerme físicamente. Entonces, una serie de cosas que a veces los podríamos denominar como engaños que nos hacemos a nosotros mismos, pero que esos engaños llegan a convertirse en una realidad para nosotros y hacen que nos transformemos, que nos sintamos mejor con quienes somos y sobre todo quienes somos frente a los otros. Este término de disonancia cognitiva, cuando lo publica Festinger, lo somete a comprobación mediante un experimento. Ya hemos platicado en algunos otros programas que dentro del estudio de la psicología social, pues hay una serie de métodos y de metodologías que se utilizan para poder llegar a esas teorías que nosotros conocemos sobre el comportamiento humano en general. Y uno de los métodos es el método experimental, este método en el que sometemos ante distintas situaciones un control de variables o sometemos ante esas situaciones y a partir de la exclusión
de estas variables y el sometimiento de las mismas, vamos a ir descartando si es el efecto de esta el que está generando este comportamiento específico. Entonces, en este caso, esto fue la explicación de cómo funcionan los diseños experimentales. En este caso, Festinger diseñó un experimento en el que utilizó 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, a los que sometió a una situación, digamos, a una tarea sumamente aburrida y bastante rutinaria. Entonces sometió a estos 3 grupos de personas, pero lo que hizo fue preguntarles al salir de esta tarea que les había planteado cómo se sintieron y cómo sintieron la tarea. Todos, invariablemente todos, contestaron que había sido una tarea aburrida. Sí, había sido aburrida y sin sentido. Pero cuando ya después de que responden de que había sido aburrida y sin sentido, hace una separación, bueno, obviamente previamente en el diseño, pero separa el grupo 1 y al grupo 1 pues les dice muchas gracias por haber participado, en una semana los voy a contactar para darle seguimiento a esta tarea. Pues bueno, se van. El grupo 2, después de haberles preguntado y haber respondido de que había sido una tarea aburrida, les dice, les voy a ofrecer ahora $1 para que a la persona que está afuera esperándole, bueno, cuando hablo del grupo de personas estoy hablando del grupo experimental, porque son individuos a los que se les sometió a esta situación de manera separada. Entonces, así a cada uno de los sujetos de este grupo experimental número 2, el grupo que se fue era el grupo control, pero el grupo experimental número 2 o el grupo experimental 1, era este grupo al que se les dijo, les voy a dar $1 y por favor díganle a la persona que está esperando allá afuera que estuvieron en una tarea muy divertida, muy entusiasta y que ustedes la disfrutaron muchísimo. Entonces, pues eso es lo que hicieron, ¿no? Al tercer grupo se le ofrece $20 para hacer la misma tarea. Pero lo que se hizo fue que al grupo 2, a los que se les dio $1, después se les dijo que a los otros les habían dado $20. Entonces ya sabían que ellos habían recibido menos ganancia que aquellos a los que se les dio $20. Lo interesante de este experimento es que después de una semana, cuando Festinger le llama a las 3 personas, encuentra que las personas del grupo 2, cuando les pregunta nuevamente, ¿recuerda aquella tarea en la que usted participó? Y los que participaron en el experimento dicen, sí, claro, ¿cómo fue aquella tarea? Cambiaron en su mayoría su actitud frente a la tarea. Y dijeron, en su mayoría, fue una tarea divertida, entretenida, llevadera. Entonces, vemos cómo después del tiempo, estas personas adaptaron a lo que se esperaba, a lo que ellos creían que se esperaba, que era la respuesta correcta o la respuesta que tenían que decir, probablemente para recibir $20 o probablemente porque vieron que aquellos otros que fueron probablemente más entusiastas pues estimularon que ellos también lo fueran. Entonces, esto nos está hablando, la disonancia cognitiva nos habla de motivación para el cambio. Es una teoría que se está utilizando constantemente dentro de algunos estudios de apego a tratamientos clínicos en el área de psicología cognitivo-conductual, de terapias cognitivo-conductual. Se está utilizando para la transformación del comportamiento en diversos ámbitos. Lo que se ha encontrado en general, partiendo de este experimento madre, este experimento base de Festinger, es que las personas suelen cambiar su comportamiento cuando tienen esta incomodidad, esta disonancia que se les provoca, ya sea de manera intrínseca o extrínseca, y es aún más efectiva cuando es una inconformidad intrínseca. Entonces nos vamos a encontrar ante situaciones en las que los sujetos, las personas vamos a estar constantemente en disonancias. Por ejemplo, si establecimos que este año por fin voy a dejar de fumar y estoy utilizando el cigarro desde el primer día de enero,
pero estoy justificándome constantemente con que las demás personas se van a morir, yo lo voy a dejar en el momento en el que yo quiera y además nadie va a controlar mi comportamiento y además ¿por qué tienen que meterse en mi vida? ¿No? Entonces, toda esa serie de formas en las que buscamos reducir nuestra disonancia se van a presentar en nuestro comportamiento diario. O, por ejemplo, también hay que tomar en consideración la fuerza de la creencia, el tiempo con el que se tiene esa creencia, el apego emocional que se generó hacia esa creencia, la distancia entre la creencia y el comportamiento. Por ejemplo, no es lo mismo que haya hecho una inversión de una caja de chocolates a una mujer o hombre del cual estoy enamorada, a que haya hecho una cena romántica con un camino de flores y mariachi y me haya rechazado y pueda confrontar esa situación social de rechazo o esa situación interna de rechazo entre disonancia. Me explico. Si, por ejemplo, hice esta solicitud de que fueran mi pareja sentimental y me dice que no la otra persona, automáticamente tengo un malestar, hay una cognición, hay una incomodidad. Entonces, para poder recuperar el equilibrio de esta disonancia y dejar de sentirlo, pues voy a utilizar algunas de las estrategias de las que he mencionado. Es probable que la persona que invirtió muchísimo más en pétalos de rosa, una cena romántica, mariachi, sienta aún más malestar que la persona que compró una simple caja de chocolates, ¿no? Entonces, según el tamaño de la inversión, también va a depender el tamaño de la inconformidad o de ese malestar físico, cognitivo que se presente. Pero la disonancia cognitiva nos deja la lección el entendimiento de la disonancia cognitiva nos deja la lección de que es muy importante estar atento a nuestras cogniciones y al establecimiento de nuestras afirmaciones, al hecho de que como seres humanos podemos equivocarnos en hacer una propuesta de transformación del cambio del comportamiento y luego pues simplemente no hacerla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para poder evitar trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, el reconocer que somos parte de todo el repertorio de personas que existen en el mundo y que además dentro de nuestro repertorio conductual existe un proceso en el que este malestar que voy a sentir podría reducirse en lugar de transformar, de autoengañarme, de justificarme, transformarlo en este comportamiento más prosocial o más en mi salud o más acorde a aquello que me va a dar un beneficio. Y también reconocer que como todos tenemos este tipo de comportamientos, que a veces este cambio que va en contra de mi persona, como por ejemplo quienes no se atreven a dejar a una persona violenta dentro de sus vidas y se justifican con dichos como es el amor de mi vida, nadie entiende la situación por la que estoy atravesando, probablemente se deba a una estructuración, a una elaboración basada en una contradicción entre creencias y comportamientos y toda esta reacción que hago para disminuir la disonancia. Entonces, en ese sentido, si conocemos este proceso en el reconocimiento de la existencia y uso constante en nuestro comportamiento general de este proceso, podría estar la solución a una transformación más permanente, más estable de mi forma de actuar y estar frente a las demás personas. También hay que estar muy alerta a las inflexibilidades para acceder a nuevos conocimientos, a otras opiniones, a nuevas perspectivas, porque esto también podría ser parte de una forma en la que me estoy bloqueando ante un malestar que me está generando mi disonancia cognitiva específica. Pensemos en nuestras disonancias y busquemos a lo mejor recuperar la forma en la que
me voy a sentir mejor conmigo mismo, la forma en la que mi comportamiento, si requiere cambiar, lo puede hacer hacia el camino más favorecedor para mi persona y para los otros. Muchas gracias por acompañarme en Humanamente. Nos vemos en el siguiente programa.